Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a nuestra penúltima sesión de este curso sobre la filosofía de Heidegger. Ya la próxima semana estaremos finalizando en concreto con pues todo lo que hemos expuesto aquí, exponiendo como solemos hacer en estos cursos que podríamos denominar como monográficos respecto al pensamiento de un autor o de un filósofo en concreto. Vamos a exponer una serie de críticas a Heidegger para, como pues suelo decir, una vez que ya los hice subir la escalera, pues ahora sí vamos a tumbarla, ¿de acuerdo? Pero bueno, no sin antes llegar ya a este final del curso planteado en términos de exponer como las principales críticas o los principales críticos hacia Heidegger, pues creo muy relevante que traigamos sobre la mesa de nuestro curso la reflexión en torno a Heidegger y su relación con el existencialismo, que bueno, pues dicho sea de paso, esto lo vamos a explorar con detalle en próximos minutos. Pues Heidegger jamás se consideró a él mismo como un existencialista, él decía ser un ontólogo. Una respuesta un poco críptica al respecto, pero muy interesante en términos de pensar si, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a hacer reflexiones de carácter metafísico o de carácter ontológico, creo que ya saben ustedes que hay una enorme discusión en torno a la diferencia entre metafísica y ontología. A grandes rasgos, este tipo de cosas las trato en mi primera sesión o en la sesión introductoria al curso de metafísica y ontología, que está aquí en el Pensamiento en Llamas, gratuito, accesible para todos aquellos que estén interesados en este tipo de reflexiones. Bueno, como les decía, ustedes ya saben que hay una enorme discusión en torno a la diferencia entre metafísica y ontología, de tal modo que aquí las vamos a tomar un poco como sinónimos, ¿sí? Para que no nos desvirtuemos ni nos perdamos respecto al tema principal, que es ver si en realidad el pensamiento heideggeriano pues nos conduce en automático al existencialismo, a pesar de que el mismo Heidegger no se dijera existencialista. Bueno, una cosa es no considerarte de tal forma y otra cosa es ver si las consecuencias de tu pensamiento pues nos orillan hacia allá. Vamos a ver qué significa y qué pasa respecto a este punto en concreto, pero también voy a hacer la reflexión un poco más general, más grande, y voy a plantear en su debido momento en la presente sesión la interrogante sobre si pues en realidad la filosofía en torno a este tipo de reflexiones metafísicas u ontológicas respecto a qué pueda ser el ser, entiéndase por el ser aquí como el fundamento, la esencia de la realidad, no nos conducen ipso facto a una actitud o postura existencialista como resultado de las reflexiones que podamos hacer a ese orden o tenor de ideas, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a explorar en la presente sesión. Ya sabes que cualquier duda, comentario que tengas, lo puedes externar ya sea aquí abajito en la caja de comentarios o bien a través del super chat, de que bueno, pues seguramente este super chat va a aparecer porque pues este video lo voy a estrenar, ¿de acuerdo? Bueno, pues brevemente te invito a que te suscribas al Pensamiento en Llamas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo yo aquí en el canal. Digo, esto te invito a que lo hagas a modo de apoyo al canal en caso de que te gusten pues los videos que subimos aquí. También me ayudas mucho dando tus likes y bueno, pues compartiendo estos videos con personas que tú consideres que podrían estar interesadas en las diversas temáticas que aquí tratamos. Y bueno, por su parte, pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que pues deciden volverse miembros del canal, porque es gracias a sus apoyos económicos que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo. Y que bueno, pues en este sentido yo puedo continuar dando esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía, bueno, pues para todos aquellos que están interesados en las diversas temáticas que aquí tratamos. Y bueno, pues en este sentido te apoyo de la manera más cordial a que bueno, te vuelvas un miembro del canal. Te extiendo esta invitación solo en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar al Pensamiento en Llamas, porque bueno, pues de esta manera me ayudas a continuar con el proyecto. Aunque pues no te preocupes si no puedes apoyar económicamente al Pensamiento en Llamas. Créeme que simplemente
por ver estos videos, por darles like, por compartirlos con algún amigo o con alguna persona que creas interesada en los diversos contenidos que aquí tratamos en el Pensamiento en Llamas, pues me ayudas muchísimo. Y bueno, pues no está de más decirte que si tú decides volverte miembro del Pensamiento en Llamas, pues hay una serie de ventajas u ofertas exclusivas que yo doy a todos aquellos que deciden volverse miembros. Entonces en la descripción están estas ventajas bien detalladas en términos muy generales. Por si te interesa apoyar económicamente al canal, pues vas a obtener un beneficio al respecto, ¿de acuerdo? Bueno, también pues te invito a que te suscribas al canal del Abogado en Llamas, que bueno, pues es un canal alternativo que estoy empezando a construir. Ahorita en ese canal estoy dando un curso de filosofía del derecho, por si estás interesado en las diversas temáticas en torno a filosofía del derecho. Por ejemplo, cosas como qué es una persona, qué son los derechos en sí, hasta dónde llega el alcance de las obligaciones jurídicas, etcétera. Todo ese tipo de cosas las vamos a tratar por allá en ese curso de filosofía del derecho que estoy impartiendo en este canal del Abogado en Llamas. Es un nuevo proyecto en donde me quiero dedicar también a la enseñanza, divulgación y discusión de cuestiones jurídicas. Entonces te dejo la descripción de este canal en la caja de comentarios y también como chat destacado, ¿no? Dentro de este super chat que aparece en los estrenos, por si gustas ir a apoyar al canal del Abogado en Llamas con tu suscripción. Bueno, pues estaría enormemente agradecido contigo y por ahí pues aprovecharías este curso de filosofía del derecho, que pues es también totalmente gratuito para todas aquellas personas que estén interesados en tópicos de filosofía del derecho o tópicos del derecho en general. Bueno, pues ahora sí ya, pasados todos estos breves comerciales, pues vamos a entrar de lleno a la exposición de la litis o de la cuestión en sí que nos atañe para esta presente sesión, que es reflexionar en torno a la relación que hay entre Heidegger y el existencialismo. Y bueno, más que nada, pues tratemos de comprender por qué en sí Heidegger nunca se consideró un existencialista en términos de su misma obra o de su mismo pensamiento. Que bueno, a mi consideración creo que el punto clave para entender por qué Heidegger no se consideró como un existencialista, pues sería la obra de Ser y Tiempo. Aunque creo muy importante acotar la reflexión en torno a esta relación entre Heidegger y el existencialismo. Bueno, pues primero que nada reflexionando, tratando de determinar qué vamos a entender por existencialismo, porque si no pues vamos a andar vagabundeando a través de pensamientos un poco o completamente oscuros. Entonces pues es importante el concepto o la definición aquí que demos de existencialismo. Y también creo que es muy importante de pronto como una breve consideración contextual de por qué de pronto pues Heidegger tiene este rechazo tan fuerte o tan bien marcado en torno al existencialismo y no por su parte pues dio un rechazo con la misma energía o con la misma magnitud en torno a otro tipo de acusaciones que se le hizo a Heidegger en torno a, creo que ustedes ya saben, es un tema que no se puede tratar aquí públicamente y abiertamente en YouTube porque pues es non santo. Pero ya saben, ¿no? Su militancia política en la década de los 30, ¿no? Parece que ahí Heidegger fue un poco como timorato, como que nunca lo afirmó ni lo negó. Y eso pues puede dar mucho que pensar, muchas discusiones ahí al respecto. Pero en torno a la adjudicación o al que se le pusiera esta etiqueta de existencialista, sí, ahí sí dio un fuerte rechazo, ¿de acuerdo? Entonces eso es interesante en términos tanto biográficos, intelectuales, en torno a la figura de Heidegger, que nos dice mucho con respecto a cómo nosotros quizá deberíamos, entre comillas, apreciar la recepción del pensamiento heideggeriano dentro de la filosofía occidental, sobre todo de mediados del siglo pasado, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a ir acotando todo eso, pero justo en torno a esta consideración contextual de la que les hablaba, como para que empecemos a circunscribir la reflexión en torno a la relación entre Heidegger y el existencialismo, pues tiene que ver con el hecho de que, digamos, a mediados del siglo XX, yo diría que desde la década del 40 del siglo pasado, como que se empezó a demonizar demasiado al existencialismo, en términos de considerar un tipo de reflexión como muy pesimista,
en torno a que, pues en pocas palabras, el existencialismo como que no ofrecía respuestas ni resultados en torno a los grandes problemas filosóficos clásicos, ¿no? Que en algún sentido, de alguna manera, están sistematizados por los diálogos de Platón. O sea, preguntas como qué es el bien y qué es la justicia y cómo debemos de vivir y qué es el conocimiento. Este tipo de grandes interrogantes que aparecen en los diálogos de Platón, pues sistematizan a los problemas filosóficos que de una u otra forma todos seguimos como reflexionando en torno a estas preguntas y que definen el itinerario o la agenda de lo que podríamos denominar de pronto como filosofía occidental. Incluso si tú estás en contra del logocentrismo o de la razón como un todo totalizante que al final del día pretende explicarlo todo, bueno, pues sigues dentro de las coordenadas del rechazo de las grandes preguntas platónicas en torno a los principales problemas que se plantean y se sistematizan en los diálogos de Platón. Sigues bajo esas coordenadas de una manera muy interesante. Bueno, entonces cuando empieza como a popularizarse, por así decirlo, el existencialismo, bueno, ustedes pueden encontrar como esta demonización en torno a, ¿sabes qué? Pues el existencialismo no da respuesta a los problemas filosóficos tradicionales. Y más que nada, pues el existencialismo tiende a una visión bastante pesimista, bastante cruda respecto al actuar humano en torno a sus circunstancias. Y pues eso como que de pronto podría, digamos, asustar a muchos, tanto moralistas, personas que se dedican a todo el tiempo a decirle a los demás cómo deben de vivir y qué deben de hacer desde el ámbito de la filosofía, que son moralistas puramente normativos del comportamiento humano, pero también pues pone como a veces en muchas inquietudes a personas que creen que las cosas son blanco y negro, que todo es bueno o malo. Cuando llega el existencialismo pues empieza a reventar este tipo de pensamientos maniqueos, muy dualistas sobre las cosas. Y bueno, inquieta. Y entonces de ahí comienza, digamos, todo este entorno de demonización en torno al existencialismo. Y bueno, eso, como les digo, es una consideración importante, quizás a tomar en cuenta sobre el rechazo per se que de pronto llega a tener Heidegger, muy encarnizado, muy fuerte en torno a la acusación, entre comillas, o más bien quizás la palabra aquí adecuada que deberíamos usar es la adjetivación de existencialista. Y bueno, por existencialismo ya en concreto, pues vamos a entender de manera provisional para avanzar en la exposición, por supuesto, porque si no, nunca terminamos. Esto es algo que se puede seguir reflexionando y se puede seguir debatiendo. Por existencialismo, pues vamos a entender un tipo de reflexión en concreta que se dedica a, digamos, a explorar sobre el sentido o el propósito de la existencia, es decir, qué hacemos en este mundo, para qué venimos, y sobre todo en torno, es un tipo de pensamiento que está constantemente pensando en torno a los problemas de la muerte y la nada, es decir, si al final del día nuestra existencia es tan pasajera, tan contingente, una vez que tú derrumbas, ¿no? Como estos grandes discursos teológicos de Diosito y el paraíso y este tipo de cosas, cuando los tumbas para abajo, pues queda el problema de la nada, cómo enfrentarnos a la nada, que representa la muerte en términos de ser una fuerza como natural que nos condena a todos en el olvido, de tal suerte que nuestra misma existencia llena de dolores y llena de congoja se vuelve un poco baladil o superficial si tú te pones a considerar que naciste para ser olvidado y que naciste para volverte polvo. Pues eso le da un cariz muy particular a tu misión de vida o al propósito de tu vida aquí en este plano, en este mundo. Y por eso de pronto el existencialismo tiene reflexiones muy fuertes en torno a qué debemos de hacer y qué estamos haciendo aquí. También el existencialismo no nada más se atora o digamos se detiene en términos de reflexionar sobre el propósito de la vida y el propósito en sí mismo o el significado de la muerte y del olvido y de la contingencia que representamos frente a un mundo o a un cosmos que, de nuevo, si tú tiras todas estas ficciones de Diosito y el paraíso y los angelitos y demás, pues te estás enfrentando constantemente como ser humano en términos de tu existencia individual a un cosmos indiferente, a un cosmos vacío, donde pues básicamente todo está girando sin que obedezca a un propósito o a una finalidad superior o trascendente.
sino que simplemente todo está girando sin más. Y de tal suerte que si tú o yo nos morimos en este preciso instante, pues le somos completamente indiferentes tanto al resto de la sociedad como al resto del cosmos, ¿no? Entonces el existencialismo está muy preocupado, muy concentrado en este tipo de reflexiones. También en consideraciones un tanto más profundas, como por ejemplo, ¿qué significa ser humano? En términos de qué es esto de la condición humana, por qué las circunstancias nos moldean tanto de tal suerte que podríamos decir que nos determinan por completo, en el sentido de, por ejemplo, si naces a lo mejor en un entorno de rateros, siendo tus papás rateros o tus abuelos rateros o tus primos rateros, pues lo más seguro es que tú te conviertas en uno. Pero bajo estas determinaciones de las circunstancias, pues existen siempre como estos pequeños eslabones u ovejas negras que se salen de todas esas determinaciones de la circunstancia. Por lo que el tema de la libertad es fundamental en las reflexiones existencialistas. En fin, bueno, de esta manera muy generalizada estamos como circunscribiendo qué vamos a entender o qué estamos entendiendo por existencialismo para esta sesión. Ya hablamos un poco de la cuestión contextual. Ahora sí, vámonos directo con una consideración muy de fondo sobre lo que nos dice Heidegger del ser humano en Ser y Tiempo. Y entendamos, como ya hemos expuesto de una manera más generalizada y un tanto más específica en el resto de sesiones que tenemos detrás, justo de la misma que tenemos ahorita sobre la mesa, el por qué de pronto el enfoque de Heidegger en Ser y Tiempo y en mucha de su filosofía posterior es, podríamos denominarlo hasta cierto punto antropológico, es decir, es un enfoque muy concentrado en torno a la existencia humana, esto que pues de pronto es un terminajo como muy recurrente dentro del pensamiento heideggeriano, que es el Dasein, que se puede traducir por existencia humana. Bueno, notamos constantemente que dentro de Heidegger, o bueno, dentro de la filosofía de heideggeriana, pues al final del día de lo que nos está hablando, o lo que podríamos decir que nos está hablando en concreto, es de la existencia humana, de las condiciones, o como de pronto Heidegger le denomina los existenciales, que constituyen el ser humano, es decir, en términos de su condición de ser un ser arrojado al mundo, es decir, que viene básicamente sin un motivo o un propósito ulterior, simplemente tú naces y te encuentras con este mundo de los útiles o de los instrumentales, algo que ya hemos explicado largo y tendido en sesiones anteriores. No voy a repetir tanto este punto para no ser redundante. Pero bueno, Heidegger está constantemente reflexionando en esta condición humana, ¿de acuerdo? Y la gran pregunta que nos debemos de hacer aquí es ¿por qué Heidegger está haciendo eso? O sea, ¿por qué no, por ejemplo, partió dentro de pues su reflexión ontológica o metafísica, como otros pensadores, otros metafísicos suelen hacer en la historia de la filosofía occidental, tipo Spinoza, ¿no? O sea, si tú ves el tratado demostrado según el orden geométrico, acuérdense que empieza con definiciones de la sustancia, ¿no? Y la sustancia es causa sui, y estos son sus atributos, y a partir de ahí Spinoza empieza a construir una metafísica, una ontología, luego se va por una ética, y así procede, ¿no? ¿Por qué en ese sentido Heidegger no procedió como Spinoza, no procedió como el mismo Descartes? Que empieza dudando de todo, de sus sentidos, de el mundo de la razón, de las verdades de razón, para llegar al cogito, todo este tipo de cosas. O como Platón, ¿no? Que de pronto plantea la existencia de las formas, que a veces parece muy injustificado el por qué deberíamos de creer que existe algo así, pero lo plantea para explicar más que nada la naturaleza de los universales. Porque en este orden de ideas, pues Heidegger no está procediendo de esta forma. Porque recuerden que uno de los problemas fundamentales que están dentro del contexto heideggeriano, y que en algún sentido la fenomenología husserliana trata de hacer frente directo a ello, yendo, como pues es uno de los lemas fundamentales de la fenomenología, directo a las cosas, es el problema del psicologismo y del subjetivismo, que son legados de el idealismo alemán. Entonces aquí el gran problema es de nuevo tratar de construir un mundo objetivo, es tratar de llegar a alguna especie de verdad o alguna especie de estructura última de la realidad, o algún tipo de reflexión sobre la esencia del mundo o el ser del mundo, tratando de superar las barreras que a veces parecen como muy infranqueables de la subjetividad, ¿de acuerdo? Entonces, en primera instancia, el enfoque del pensamiento heideggeriano es
tratar de llegar a las cosas desde el sujeto, es decir, intentando franquear las barreras de la subjetividad desde la construcción misma del sujeto. Es decir, si tú entiendes, en pocas palabras, cómo está constituida a nivel como antropológico esto que significa ser humano, tú vas a poder entender también los límites que tiene el mismo ser humano a la hora de reflexionar en torno a qué podría ser objetivo de la realidad y qué no, ¿de acuerdo? Entonces digamos que ese es como el principal enfoque, el principal punto de partida del pensamiento heideggeriano, es partir del ser humano para llegar a las cosas, para llegar al mundo. Y en ese sentido, tratar de discernir de nuevo como qué cosas sí podríamos considerar dentro de nuestra humana situación o dentro de nuestra humana condición, como objetividad, como cosas objetivas, como pensamientos objetivos, y qué cosas ya vienen en sí constreñidas o preconcebidas por nuestra misma subjetividad y por, pues digamos, nuestra inevitable condición humana que pues pone, bueno, que coloca ciertas cosas en la realidad y que, bueno, pues nosotros creemos que eso es objetivo. Tipo, por ejemplo, tomistas, ¿no? O sea, ellos piensan que su pensamiento judio-cristiano, influenciado por completo culturalmente, es algo objetivo, cuando pues precisamente al final del día es algo profundamente subjetivo por ser una construcción cultural que proviene de su subjetividad y de su sentir y de su entender la naturaleza o el significado de la divinidad. Cuando pues en realidad, si tú te sales de ese contexto cultural y ves otras culturas y qué religiones existen, pues por eso mismo te das cuenta de su hierro subjetivo. Entonces, por eso de pronto es muy importante tratar de plantearse si desde la misma humanidad, desde nuestra misma condición de ser seres existentes en este plano, podemos en determinado punto alcanzar algún tipo de objetividad. Y entonces es una inquietud que responde o que intenta responder Heidegger y que está muy presente en su tiempo y que bueno, en grandes rasgos, como hemos visto a lo largo de las presentes sesiones, pues es algo que Heidegger no parece responder del todo. Es algo que deja incompleto y sobre todo a través de los diferentes estadios de su pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, más que nada por eso Heidegger se consideró un ontólogo antes que un existencialista, porque si la consideración o la reflexión en torno a la naturaleza humana tiene lugar cabida en el pensamiento heideggeriano y es punto de partida, se debe precisamente a este problema de lo objetivo y lo subjetivo que está muy presente en las consideraciones contextuales de Heidegger, sobre todo por las herencias del subjetivismo y el psicologismo que provienen del idealismo alemán. En este sentido, Heidegger está también dentro de esta corriente de pensadores que intentan superar estas cosas, como Husserl, su maestro, el mismo Frege, el mismo Hilbert, que son matemáticos, curiosamente. También Bertrand Russell trata de superar este subjetivismo y este objetivismo del idealismo alemán, incluido el padrecito Coldpelstone, ¿no? También está dentro de estas mismas coordenadas intentando superar el subjetivismo y, en pocas palabras, el idealismo alemán, lo que él está entendiendo como idealismo alemán también. Entonces todos están en esas coordenadas y en pocas palabras, por eso nosotros podemos entender la respuesta de Heidegger de considerarse él como un ontólogo antes que como un existencialista, en términos de, mira, es que si yo me concentré en la reflexión sobre el ser humano, sobre la existencia, toda esta consideración de ser seres arrojados para la muerte que provienen de la nada, etcétera, era porque yo quería, en pocas palabras, circunscribir las condiciones del ser humano, tal que a partir de esas mismas condiciones ver si podíamos llegar a algún tipo de objetividad, algún tipo de verdad más allá de la misma subjetividad, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí algo interesante, y creo que va a ser con lo cual vamos a cerrar ya esta sesión en concreto, y bueno, se los dejo a ustedes para que también lo reflexionen de una manera un tanto más detallada y más profundizada, sería lo siguiente en concreto. Noten ustedes que curiosamente, pues la reflexión ontológica o metafísica que de pronto hizo Heidegger en torno a la existencia humana, pues podríamos decir que en determinado punto eso tiene consecuencias existencialistas. ¿Por qué tiene consecuencias existencialistas? Bueno, básicamente
porque lo que está planteando Heidegger son cierto tipo de circunstancias, ¿no?, que de pronto él las está planteando como la esencia o las condiciones de la existencia humana. Las está planteando en términos de ser condiciones o condicionantes en torno a una actitud o a un problema vital que el ser humano se está enfrentando constantemente, que es el tema de el ser arrojado a la muerte, ¿no? Que ya hemos hablado de ello en otras sesiones. Por lo que el pensamiento heideggeriano tiene estas consecuencias existencialistas, aunque él de pronto no lo haya deseado o no lo haya querido. Y una pregunta aquí más profunda a nivel filosófico que nos podemos hacer es si las reflexiones metafísicas u ontológicas nos conducen al existencialismo. Más allá del enfoque o el punto de partida de reflexionar respecto a qué puede hacer la existencia humana, noten ustedes que si de pronto abandonamos ese enfoque y nos ponemos a reflexionar en torno a qué puede hacer la estructura de la realidad, cómo podemos explicar de manera coherente cuál puede ser su fundamento y demás, nos vamos a encontrar en determinado punto con cierto tipo de reflexiones que rozan en torno al sentido de la existencia. Un personaje como pues Tomás de Aquino, ¿no? Recuerden que en torno a todo este tipo de reflexiones de las 5 vías y Diosito y demás, se sigue lo que se conoce como la jerarquía del ser, en donde básicamente dentro del pensamiento tomista, a cada entidad, a todo lo existente, incluidos nosotros, se nos otorga un papel y una función determinada dentro de lo real. Y entonces, ¿qué significa esto? Que es gracias, por ejemplo, a esta metafísica u ontología tomista que se otorga un sentido o un significado a la vida. Entonces es una consecuencia, como ustedes pueden darse cuenta. En la ética de Spinoza, ¿no? Pues es una consecuencia la ética de Spinoza de cierto tipo de pensamiento metafísico panteísta, que bueno, esta ética le da un sentido y un propósito a nuestra existencia. Personajes como Kant mismo, todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con el deber ser en sí mismo, con estas consideraciones del imperativo categórico, pues le dan también un sentido particular a nuestra existencia. Entonces ustedes pueden notar este entrecruce a modo de ser consecuencia del pensamiento metafísico u ontológico, las consideraciones existencialistas o los pensamientos o planteamientos respecto a cuál es el propósito de nuestras vidas. Y bueno, en este sentido, nos podemos plantear al final del día si el filósofo en última instancia, cuando tiene una reflexión un tanto más elaborada de lo real, pues no termina convirtiéndose en un existencialista, por lo que filosofía y existencialismo serían como sinonimias en última instancia. En fin, estas preguntas se las dejo sobre la mesa. Lo voy a dejar hasta aquí para no extender ya más este video, que ya de por sí es largo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario que tengan, recuerden que aquí abajo está la cajita de comentarios, o bien está aquí el superchat para cualquier cosa. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por ver. Nos vemos. Hasta la próxima.